Hola, hola, buenas Hola, tardes. Espero que todos y todas estén muy bien. Gracias por conectarse a esta sesión. Esta sesión es un webinar que estamos desarrollando acá en la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transporte de la PUCB. Aquí mi nombre es Sebastián Seriani, yo voy a ser moderador de esta sesión y va a estar Paulina Salvatierra, quien nos va a acompañar para presentar el tema de hoy que vamos a trabajar, que es el tema de los IMIP, ¿cierto? Estos informes de mitigación al impacto vial. Eh, ahí la idea de esta sesión es que podamos generar una instancia de conversación, una instancia de participación, donde cada uno de ustedes también nos planteen dudas, preguntas a partir de lo que vamos a ir presentando. Es súper importante que cada uno plantee desde su experiencia, obviamente, y también súper importante también que tengamos ciertas reglas de buena convivencia en esta sesión. Vamos a plantear idealmente las dudas, ¿cierto?, al final de la sesión para tener un poco más de orden. Y lo importante un poco que vayan registrando esas dudas por el chat o a viva voz cuando se la hagamos ver, ¿cierto?, al final. ¿Ya? Esta sesión va a durar máximo hasta las 3, perdón, hasta la 1:30 y va a durar, claro, más o menos una hora. ¿Ya? Contarles también que esta sesión que tenemos presentada acá, claro, como les decía, está en el marco de los IMIP, un instrumento nuevo que aparece, ¿cierto?, para reglamentar todo lo que son estos impactos a la movilidad, lo que está de alguna manera reemplazando el antiguo instrumento de los EISTU, ¿cierto? Y estos informes, ¿cierto?, que de alguna manera generan nuevos desafíos, nuevas problemáticas, y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy día. Y en ese sentido también quería comentar que también esta sesión está pensada, ¿cierto? Está estructurada dentro de un marco de programas que ofrecemos acá en la PUCB, en la escuela, y lo que estamos buscando un poco es potenciar esta línea de la movilidad del territorio a partir de este diplomado que queremos ofrecer para agosto de este año. Y la idea de este diplomado es un poco recoger los IMIP, ¿cierto? Hay una serie de contenidos que son bien transversales al tema de los IMIP, y en particular el tema del ordenamiento territorial, el comportamiento de las personas, ¿cierto? El comportamiento de los vehículos, el comportamiento, ¿cierto?, en términos de cómo hacer mejores diseños para la movilidad y cómo se relaciona con el territorio, es un poco lo que buscamos también con este diplomado. Y en ese sentido, los IMIP acá son pieza clave. Así que también invitamos a cada uno de ustedes a involucrarse un poco más. Pueden agendar alguna llamada con nosotros. Ahí está Vicente Aprigliano, que me está acompañando aquí junto a mí también. Vicente es el director del diplomado y con él también pueden agendar una llamada, y también obviamente a mi correo que aparece ahí también, sebastian.seriani@pucb.cl, también pueden buscarme por ahí. Las clases aparecen ahí, ¿cierto? Podemos ir trabajando después y conversándole un poquito más de detalle la metodología de trabajo, ¿cierto? Y otras cosas que van a ir apareciendo, incluso más contenido de cada una de las unidades del diplomado, ¿ya? Pero en concreto, los IMIP van a ser gran parte de este diplomado, y por eso un poco los y las invitamos a esta sesión en el marco un poco de este programa. Y para eso, como les decía, está aquí Paulina. Paulina es ingeniera de transporte. Ella se ha dedicado a temas de consultoría, también en el sector público, y nos viene aquí a contar un poco de los IMIP con esta pregunta, ¿cierto?, que es bien interesante de explorar, ¿cierto?, que es, ¿qué está pasando con los informes de mitigación vial, ¿cierto?, al impacto, ¿cierto?, de que, no solamente a la vialidad, sino que también al espacio público, ¿ya? Y eso un poco habla de cómo se entiende la vialidad más allá que la calle, ¿cierto? Así que, adelante, Paulina, comencemos la sesión, y yo te voy a ir aportando ahí, vamos comentando cada uno de los puntos que vayan saliendo.
Perfecto. Hola, hola, buenos días a todos. Un gusto. Sebastián, gracias a la Universidad Católica de Valparaíso y gracias a ustedes por la invitación. Y comentarles de que esta es una oportunidad que nosotros tenemos como revisores desde del municipio. Soy encargada del área de ingeniería en la dirección de tránsito de la Municipalidad de Melipilla y todos los problemas y comentar acá y las oportunidades que nosotros podemos tener respecto a esta nueva metodología que comenzó implementarse en noviembre del 2021 y que cada vez es más interesante y cada proyecto tiene su particularidad que se debe atender. En ese contexto, en forma general, puedo comentar de que esto en el marco legal, en el 2016, la ley 20.958 modifica la ley de General de Urbanismo y Construcción que establece un sistema de aporte en el espacio público. Esto fue de 2016 y esta ley tiene como o sea, cambios importantes o tres ramas importantes en un cambio legal, un cambio normativo y el reglamento. En el cambio legal, crea el registro, por primera vez crea un registro de consultores, que es para el informe de movilidad, que este registro va a ser solamente para ciertos estudios de impacto vial, los IMI. También crea el tema de los planes comunales de inversiones y los planes comunales, o sea, los planes intercomunales. También en el tema normativo, de acuerdo al decreto 14, se modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para actualizar las normas respecto al tema de la ley del espacio público. Y el tema de la otra rama importante de esta ley 20.958 es el tema del reglamento, que es lo que dice el Decreto Supremo 30, publicado el 17 de mayo del 2016 y que empezó a regir el 2018. Reglamento de mitigación de impacto al sistema de movilidad de los proyectos de crecimiento urbano. Ahora, ¿a quién está dirigido esto? Esto es importante porque esto es nuevo, es dirigido a cualquier proyecto de crecimiento urbano, por extensión o desinficación, siempre me cuesta esa palabra, que se debe declarar en el sistema de evaluación que se llama SEIN. ¿Y qué hace el SEIN? Lo vamos a ver especificar en un momento más, pero es la plataforma donde deben colocar todos los proyectos, deben ahí declararse, es como un formulario que debe declararse todos los antecedentes y a su vez este se va a clasificar mediante varios, si va a ser un certificado que va a estar exento, si va a ser un IMIC básico, intermedio o mayor. Sebastián, la otra, eso, eso. ¿Qué abarca la ley 20.958? Abarca también tres cosas. La universalidad, que ahora todos los proyectos lo que yo le estaba diciendo, deben generar medidas de mitigación. Lo otro es proporcionalidad, que las mitigaciones ahora van a ser equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto y hacerse pero esto es algo que es como bien complejo y que también nosotros hemos tenido algunos problemas, pero no se hace cargo de los déficits históricos en la infraestructura. Esto también lo he repetido varias veces. Bueno, acá también nos está acompañando Lorena Araya, que es del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Lorena está a cargo de este tema. Ella ha hecho maratónicamente varias posiciones sobre este nuevo reglamento. Entonces acá hay un tema importante que también nosotros hemos tenido algunos problemas dentro del municipio. Y el tema de la predictibilidad, que las mitigaciones y aportes se calcularán en base a métodos objetivos. En tema de procedimiento, plazos, que debe estar en el proyecto. Sebastián, si puedes seguir en la segunda de eso. Disculpe, Felipe Úbeda, hola Paulina. Felipe Úbeda,
No te escucho. Hola, hola, Hola. Felipe, ¿cómo estás? Bien, bien. No, más que nada que me están señalando que hay gente que quiere ingresar y no le permiten. Dicen que el anfitrión está a la espera. Entonces no sé si ahí A ver, alguien podría apoyar en eso. Sebastián. Espera, voy a comunicarme que algo pasó con la conexión. Por fin. Buenas tardes. Felipe, muchas gracias por avisarnos. Lina, sí, me Desde vienen la escrito varias personas. Católica, ¿sí? Gracias, gusto saludarte también, Felipe, tanto tiempo. Sí, Están arreglando el problema. Recording in progress. Bárbara, hola, gusto saludarte. Hola Paulina. Hola Paulina. Hola, Paulina. Voy a poner aquí los tiros porque tuvieron un problema. Sí, entonces. Se está echando perico y ya no quiere que le preocupe, me estaban sacando. Y el gallo de la delegación que me llamó por esta cuestión me dijo, no, si presionaron al gallo, la intimidaron. No, se puede presionar todo, pero de haberse apoyado en la serie mínimo. Nada más y nada menos que el riesgo vital. ¿Qué no tiene firmado? Paulina, Sebastián, ¿sí? ¿Ahí sí? sí, ahora sí, ahora se escucha. ¿Escuchan Perfecto. todos? Por favor, sí. Sí, Hay personas Ya. Sí, se escucha. Hay personas esperando. Hola, Sebastián. Paulina. Marco, hola, Perfecto. gusto saludarte. ¿Qué tal? Mucho gusto. Francisco, ahí estamos hola. aceptando a más gente. Perfecto. Hola, Pauli. Hola, Francisco. Hola gusto Paulina, saludarte. buenas tardes. Hola, Cristian. Gracias por asistir. No sé si Paulina quisiera retomar algún punto, ya que tuvimos algunas dificultades para comenzar. De repente algunas personas quedaron en espera ahí. No, yo creo que en honor al tiempo, Sí. el tema que estaba, si puedes visualizar la PPT 4, que era del tema del marco normativo, solamente como Contextualizar. para contextualizar que estábamos Perfecto. hablando del marco normativo, que lo que para quién esta ley, para quién está dirigida, que para todo proyecto de crecimiento urbano, por extensión o por densificación, yo les dije, esa palabra me cuesta, debe declarar el sistema de evaluación dispuesto en la movilidad. Este sistema de evaluación es 6. Entonces, sí, podemos bajar, ya. ¿Tú ibas a hablar de esto, Sebastián? Sí, justamente aquí habíamos mencionado la importancia de la ley, ¿cierto? 20.958, ¿cierto? Que habla de que todo proyecto, tanto de crecimiento urbano, ¿cierto? Que quisiera de alguna manera densificar o extender, ¿cierto? Requiere de estas medidas de mitigación. Entonces ahí está esa importante en principio de la ley.
también está la proporcionalidad, que lo mencionaba también Paulina de alguna manera al principio, que tiene que ver con las mitigaciones son equivalentes a una metodología, ¿cierto? Súper objetiva, ¿cierto? Y que tiene que ver con el punto, ¿cierto?, de predictibilidad. Y es importante también aquí, lo decíamos también, que los proyectos de IMIB no se tienen que hacer cargo, ¿cierto?, del déficit histórico, ¿cierto? Y eso se presenta hoy día como una situación bien compleja de resolver en los municipios, ¿cierto? Cuando hay situaciones que también vienen, ¿cierto?, de arrastre de infraestructura y que de alguna manera también se busca ahí compatibilizar, ¿cierto?, cómo poder mitigar, ¿cierto?, con proyectos nuevos, ¿cierto?, algunas cosas que vienen de déficit anterior. Pero aquí este instrumento no busca eso y es proporcional al impacto real que se genera, ¿cierto? Así que esos son los tres principios importantes que abarca la ley. También mencionar, denme un segundo. Para complementar, si me permite, Sebastián. Sí. Mira, la ley 20.958 tiene como 3 puntos importantes. El primero son las mitigaciones directas, que abarca 4 subpuntos que son el proyecto que todos los proyectos por extensión y densificación deben mitigar, que ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ahora las medidas de mitigación van asociadas al transporte público, al transporte privado y a los modos no motorizados. Los modos no motorizados son los peatones, bicicletas y scooters. Todos los proyectos también deben registrarse en un sistema. Ahora todos los proyectos deben estar porque hay un sistema electrónico que es el SEIN y el informe, pues si este sistema después les vamos a mencionar de qué se trata, y el informe deben realizarse mediante un reglamento, una metodología que es el reglamento de Decreto Supremo 30. También el otro punto, porque son 3 puntos importantes de esta ley, son los aportes al espacio público. Que el municipio debe tener un plan comunal de inversiones y que todo proyecto que se evalúa va a tener que pagar un porcentaje del evaluado fiscal del terreno. Todo proyecto que tenga un INIP, no los proyectos que salen exentos. Y lo otro importante que está también asociado también a la nueva ley 18.696, que es de acuerdo al registro, un nuevo registro de consultores para los INIP de intermedio y mayor. Eso, Sebastián. Sí. Aquí si Ahora, quieres, Paulina, explicar el diagrama de flujo. Claro, ahora que un particular siempre nos pregunta, o sea, primero, ¿quién solicitará el certificado o un oficio en este sistema electrónico que se llama SEIN? Es la DOM de cada municipalidad. Entonces, si usted no tiene, por ejemplo, dice, pucha, yo tengo un proyecto de que voy a extender una bodega en un sector rural, ya, yo voy a hacer los trámites a la DOM y la DOM es la que va a decir, oiga, usted me tiene que traer un certificado o oficio, porque es como un tema de oficio, SEIN. Después, ¿cómo se ingresa a la plataforma para obtener este certificado? Que es llenar un formulario que ese es la plataforma. Eso se ingresa delante esta página web, www.sein.mtt.gov.cl. Hay otras plataformas por ahí dando vueltas que son simuladores, entonces, para que no se confundan. Después, ¿qué persona puede ingresar los datos del proyecto al SEIN? Bueno, el titular o el que está a cargo del proyecto, una persona natural o jurídica. Después, ¿qué rol tiene la dirección de tránsito? Y aquí viene un tema, que cuando se ingresan los estudios, se van a clasificar. O sea, esta ficha, este ingreso de este proyecto se va a clasificar. Y lo que arroja va a ser va a estar exento un estudio, o si no, va a decir, mire, acá está su antecedente, que arroja este certificado, pero también dice de que este necesita un estudio de mitigación que va a ser básico, intermedio, mayor. Cuando es básico, el evaluador es que de aprobar, observar o rechazar,
es desde la Dirección de Tránsito. Y cuando es intermedio y mayor, el que es el evaluador o el coordinador es la Seremia de Transporte. En caso de que la municipalidad no exista el director de tránsito, pasa a ser directamente la Seremia de Transporte el evaluador. Entonces, ¿cuál es el flujo de este tema? Que el interesado, que ya fue a la DOM, y la DOM le pidieron que tenía que traer o emitirte certificado o oficio 6, ingresa a la plataforma y en la plataforma va a empezar a llenar los datos en esta planilla, en este sistema de evaluación de impacto a la movilidad. Por ejemplo, para categorizar un proyecto simple, por ejemplo, una bodega. Tengo una bodega en un sector rural y quiero ampliarla. Y me dice la DOM, usted tiene que meterse a este sistema. Entonces yo llego, me meto a la página que sale ahí, www.cien.mtt.gov.cl, y le van a salir varias cosas. Lo primero que le va a salir una ventana, varias ventanas en la parte izquierda, y sale una subventana que es el proyecto de crecimiento urbano. Y ahí le van a pedir, en este sitio, bueno, lo van a pichar y ahí le van a pedir una cantidad de datos, o sea, una cantidad de cosas que son necesarias para continuar el llenado de esta ficha, como el dato del titular, la dirección del mail, los datos del proyecto, la ubicación de comuna, los metros cuadrados de superficie del proyecto, el tipo de crecimiento urbano que va a ser este proyecto asociado a la densificación o extensión, los datos de la propiedad, el rol, las características del proyecto, por ejemplo, el tipo suelo, y ahí finalmente el sistema va a entregar la caracterización del proyecto asociado al impacto en movilidad vial, que pertenece a los distintos flujos del proyecto que este mismo sistema tiene. O sea, aquí le va a entregar y va a decir, mire, sabe que usted llenó todos estos datos de su proyecto, entonces acá le va a salir en el formulario le va a salir un resultado para entenderlo más o menos. Y ese resultado va a ser que usted va a tener un IMIT, o sea, usted va a tener que hacer, o va a estar exento o va a tener que hacer un estudio, un IMIT básico, intermedio o mayor. Y aquí en la última plataforma, para que ustedes ensayen en la plataforma 6, salen dos, para tener esta ficha de resumen, salen dos como opciones. Una es de simulación, que usted dice, mira, sé que llené, pero no estoy seguro. Entonces yo pincho en simulación y me va a salir el resultado. O sea, me va a salir como este certificado o oficio. Pero va a salir simulación. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas veces presentan eso. Y ese no es el certificado. Ese es una simulación y ustedes lo pueden hacer cuantas veces quieran. Pero también está la otra opción que se llama del proyecto definitivo. Y ahí sale realmente el certificado que necesita la DOM. ¿Sebastián? Sí. Y aquí si quieres, Paulina, claro, sintetizar un poco los roles, ¿cierto? Como quiénes son los que están detrás al final, quiénes son los que van a subir los proyectos, quiénes son los evaluadores, quiénes son los organismos que tienen que recibir ciertas consultas también. Claro, como habíamos explicado anteriormente, el interesado puede ser una persona natural o jurídica, propietario del terreno, que va a ser responsable, del proyecto y la ejecución de la medida de mitigación. Ojo que acá hay un tema importante, cuando hablamos de medida de mitigación, es medida de mitigación asociada al proyecto, no en la etapa anterior de la ejecución del proyecto, no de las obras. Eso va por otra parte. Entonces también, porque también han llegado algunas consultas, he leído por ahí, que dicen, pero estas medidas de mitigación son cuando yo hago la obra. No son estas son las medidas de mitigación que se hacen cuando ya el proyecto está ejecutado. El tema del organismo evaluador es el director de tránsito, en este caso para el UNIT básico, y para lo intermedio la Seremia de Transporte. El director de tránsito puede también, de acuerdo al proyecto, puede pedir también la opinión de organismos competentes.
como por ejemplo la Dirección de Obras, Servio, o el caso, no sé, el caso puede ser de MOP, o puede ser de concesiones, puede ser de la Ceremi, de transporte, depende el área. En este caso, por ejemplo, en la municipalidad, nosotros tenemos, por ejemplo, varios problemas, o sea, no problemas, pero por ejemplo, tenemos en muchos, a lo mejor muchas solicitudes de zonas rurales que no pasa transporte público, zona rural que no que puede estar, tampoco Servio no es su competencia, pero sí colinda con MOP, con vialidad MOP. Entonces nosotros a ellos les tenemos que también pedir su pronunciamiento. También todo esto tiene un plazo. O sea, nosotros en los IMIP básicos de la municipalidad, nosotros tenemos 45 días para evaluar, y cuando se objeta este informe puede enviar el informe con las observaciones subsanadas, que son 20 días más para revisar. En cambio, cuando nosotros, el director de tránsito, ahora es un organismo competente porque la Seremi de Transporte es evaluador para los otros estudios, ahí hay 60 días de plazo, y nosotros como revisor, como organismo competente, tenemos 30 días. Si puedes continuar. Sí, y bueno, y aquí yo creo que esto, Paulina, podríamos, claro, ir mostrando aquí un paso a paso, y tal vez ahí profundizando en caso de que queramos destacar algo, ¿cierto? Pero ya tú lo decías, Paulina, claro, está el tema de la ficha SAME, que es lo que es la ficha, ¿cierto? De este certificado que aparece a partir de los flujos, ¿cierto? Inducidos y cierta otra información que se ingresa. El siguiente paso, claro, es el tipo de IMIP que va a resultar de ahí, y que tiene implícito, ¿cierto? Un área de influencia que depende de cada tipo de IMIP. Y esa área de influencia hay que demarcarla, ¿cierto? Hay que mostrarla, ¿cierto? En un plano de referencia, ¿cierto? Y luego de eso, dentro de esa área de influencia, tanto para vehículos privados, ¿cierto? Motorizados, como también para otros modos, ¿cierto? Caminata, claro, ciclos y transporte público, aparece también, ¿cierto? Esas medidas obligatorias que tenemos que cumplir. Y también aparecen medidas adicionales, que eso también podríamos tal vez conversarlo un poquito más en profundidad. Bueno, y después finalmente viene la evaluación que mencionabas tú, Paulina, ¿cierto? Que son los plazos, y por último las modificaciones, en caso de que hay que modificar los proyectos. Pero aquí, tal vez, un poco ayudando a esa discusión que se genere, podemos ir mencionando algunos puntos claves, tal vez, y repasando algunos pasos, ¿cierto? El primero, ¿cierto? Este SAME, esta ficha, claro, y un poco lo que ustedes van a ir, cuando hagan un IMIP, tienen que ir mostrando, ¿cierto? En el informe, que es la descripción del proyecto, ¿cierto? La localización y acceso, dónde está el acceso vehicular, dónde está el acceso peatonal, por ejemplo, cuáles son las características físicas y operacionales, por ejemplo, cuáles son los diseños de los accesos, cuáles son los destinos involucrados, ¿cierto? Un poco pensando ahí también en las rutas, ¿cierto? Y la superficie, ¿cierto? O sea, pensar en el número de estacionamientos también, y no solamente aquí estacionamientos para vehículos, ¿cierto? Motorizados privados, ¿cierto? O sea, también pueden ser para ciclos, ¿cierto? Para bicicletas, principalmente. Y también, obviamente, ahí la cantidad de unidades habitacionales. Y todo eso va en la línea de diferentes tipos de equipamiento en términos de mayor, menor, etcétera, pensando en la escala. Está esto de los flujos inducidos que explica Paulina, ¿cierto? Y también, obviamente, flujos por modo, ¿cierto? Y también hay que hacer análisis puntuales para diferentes periodos, ¿cierto? Y eso se da puntualmente para los intermedios, ¿cierto? Y los mayores. Cuando se tiene que hacer mediciones de flujo, por ejemplo, análisis de conflicto, ¿cierto? Después, obviamente, en esos casos de IMIP se hacen las modelaciones propiamente tal y las evaluaciones correspondientes. En los IMIP básicos no es necesario hacer esas mediciones de flujo y esas modelaciones, y en ese sentido son más simples y más acotados, ¿cierto? Que los otros tipos de IMIP. Ahora, ¿cómo se presentaría un certificado que mencionabas tú, Paulina? ¿Cierto? Sería algo así, ¿o no? O sea, sería este certificado SAME que aparece, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, claro, es la Seremi de transporte, ¿cierto? Que
le envía, ¿cierto?, al responsable del proyecto, con el nombre del proyecto, con el detalle, ¿cierto? La información, ¿cierto? El nombre del proyecto, ¿perdón? Entonces ahí entonces, y lo importante acá sería que la información que se entrega, ¿cierto? O sea, acá está el rol, ¿cierto? Del terreno, que eso es súper importante, la comuna, la dirección, ¿cierto? Y lo importante es la cantidad de terreno, ¿cierto? Y la cantidad de metros cuadrados construidos, ¿ya? Luego de eso aparece una segunda página, ¿cierto? A la derecha, como ven acá, donde le va a entregar información como la cantidad de flujo, ¿cierto? En términos de vehículos privados motorizados, ¿cierto? Vehículos por hora. Sebastián, alguien tiene un micrófono encendido y está causando interferencia. Está interrumpiendo, sí. No sé si ahí... Demi, se llama Demi Olivero. A ver, vamos a revisar. Por favor, si puedes. Sí. Vamos a partir. Por favor. A ver si... Ahí parece que sí. Ahí está mejor. Sí, sí. O sea, todo lo que, resumiendo, todo lo que tú mencionaste en la PPT anterior de la ficha, ¿si puedes retroceder un poco, Sebastián? Exacto. Claro. Estos son los datos que sale en la plataforma SEI y que tiene que llenarse para obtener el formulario que tú colocaste en la diapo. Y puedes colocar claro, claro. Y aquí, en la segunda página dice, ya, ¿qué IMIF? O sea, si yo estoy exento o si yo tengo que realizar un IMIF. En este caso, este proyecto debe realizar un IMIF básico. IMIF básico que se ingresa después, se realiza mediante la metodología del decreto 30 y se ingresa a esta plataforma y esta plataforma llega directamente al director de tránsito porque es IMIF básico y el director de tránsito es el que estima que van a ser las áreas pertinentes para la revisión en un plazo determinado. Exacto. Y ahí, Paulina, también, claro, lo que tú dices, que ahí aparece al tiro también el número de intersecciones, ¿cierto? Que tiene que abarcar, y ahí aparece después del tipo de IMIF, ¿cierto? Aparece el número de intersecciones que tiene que ver con el área de influencia, ¿cierto? Entonces ahí también eso va a determinar un poco hasta dónde va a llegar, cuál va a ser el alcance de mi informe al final, del impacto que yo voy a ir estudiando para el proyecto que estoy generando, ¿cierto? Entonces, claro, y también aquí se divide, perdón Sebastián, en dos modos, en el modo de vehículo motorizado y otros modos. Vehículos motorizados son los vehículos particulares y otros modos son el transporte público, son los ciclos que vienen siendo las bicicletas y los scooters y los peatones. Sí. También pensando en el tipo de IMIF, un poco lo que ya tú mencionabas, Paulina, ¿cierto? O sea, tenemos por tipo de flujo inducido nos va a dar cierta categoría, y van a haber algunos casos que vamos a tener, vamos a estar exentos de hacer este informe, ¿cierto? Con las mitigaciones, ¿cierto? Y tiene que ver con ciertos valores, ¿cierto? Como aparece ahí un poco en el texto, ¿cierto? Cuando el flujo vehicular motorizado privado es menor a 20 vehículos hora, no se requiere un IMIF, y en el caso de otros modos, cuando son 40 viajes por hora. Sí, importante... Ahí, sí, dale nomás. Sebastián, está la ficha, si la puedes mostrar de nuevo, por favor. Ahí hay algo importante, porque, por ejemplo, en esta ficha, el ejemplo dice que la categoría de IMIF es básico. Y sale algunas especificaciones. También, cuando sale esta ficha que dice exento los dos modos, que están por separado, ahí también salen algunas conclusiones de texto que dicen, no obstante, salió exento, pero no obstante usted tiene que cumplir con la ley de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ojo con eso, no es que yo estoy exento y por ejemplo, mi acceso no lo voy a cumplir, o sea, o el diseño no se va a cumplir de acuerdo a lo que dice la ordenanza. Ahora, cuando sale esto, por ejemplo, en modo motorizado, cuando dice, por ejemplo, intermedio, y el de abajo en otros modos dice básico.
aquí mismo en este certificado va a aclarar, bueno, este certificado oficio sale en modo motorizado, sale intermedio, pero, porque recuerden que estos son de los flujos inducidos, y otros modos sale básico, pero sin embargo usted tiene que hacer un IMIP intermedio. O sea, acá el mismo certificado les va a decir qué IMIP tiene que hacer, tiene que elaborar. No queda. Sebastián. ¿Que no quedan completos? No, hay que cargar. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Ahí parece que sí, ¿cierto? Ahí continuamos. Y justamente eso, ¿cierto? O sea, acá estamos en esa diferencia, ¿cierto? De qué tipo de IMIP me toca. Y lo importante también pensar que cuando, independiente de la división que hay, de cierta manera, del tipo de IMIP y de los flujos inducidos, siempre al final ustedes tienen que entregar un solo informe. Y eso es importante porque independiente que se haga el análisis por transporte público, por ejemplo, caminatas, ciertos ciclos, esa es parte integral del informe junto con el análisis del transporte privado motorizado, ¿cierto? Entonces, y también hay alguna alternativa, ¿cierto?, del tipo de IMIP, que depende ahí un poco como se plantea en el último punto de la diapositiva, que puede ser en conjunto, un IMIP en conjunto, son varios proyectos y se presentan de forma conjunta, ¿ya? Ahora, ¿cómo, Paulina, ves tú lo del área de influencia? Creo que un poco esta diapositiva muestra un poco esa mirada, ¿cierto? Los diferentes tipos de área de influencia y que tiene que ver con esa instrucción que da el certificado que dice considere una intersección más o considere más de una intersección, ¿cierto? Ahí dependiendo un poco de la cantidad de flujo inducido. Entonces, Sí. por ejemplo, ¿cierto? Si quieres complementar ahí, Paulina, dale nomás. Mira, acá, por ejemplo, nosotros en los básicos que nos ha tocado a nosotros bueno, ahí después les voy a contar los problemas que hemos tenido al ingresar un proyecto en particular. Recuerden que en el básico puede el proyectista, el arquitecto, en particular, puede ingresar, puede hacer un IMIP básico y lo puede ingresar. No obstante, el intermedio y el mayor no, porque vienen modelaciones de transporte y ya es como un poco más especialista, y ahí sí tiene que, el particular de un predio, de un proyecto, tiene que contratar a una consultora, y dónde contrata esa consultora es de acuerdo al registro. El registro está en la página del MTT, la Subsecretaría de Transporte. Ahí está el link del registro de consultores que ustedes, si ustedes lo pinchan, les va a salir un listado en Excel por región. Entonces ahí ustedes tienen una cantidad de consultores que pueden acudir. Ahora, el tema de las intersecciones, claro, puede ser, pero también ahí está el reglamento del decreto 30 de que lo que dice, o sea, hay que ver ese reglamento para ver este tema, porque está el peligro que se puede distorsionar un poco el tema si nosotros colocamos muchos otros puntos en un IMIP básico. Lo que sí, y también sale en este certificado formulario, es que si existe un paradero cercano en este punto de mi proyecto, yo también debo abordarlo, porque yo tengo que pensar en mitigar, por ejemplo, a los peatones, entregándoles rutas, ser coherentes las rutas, que sean continuas, seguras, desde todos los medios de transporte, sea bicicleta, sea transporte público. Entonces también tengo que tener como criterio eso. Y ahí un poco, Paulina, complementando eso, tal vez mencionar que, claro, esta área de influencia y estas intersecciones se van generando con las rutas posibles de ingreso y egreso, ¿cierto? Y esas son las principales rutas también, o sea, porque también hay casos probablemente que van a haber múltiples rutas para poder llegar, pero al final hay que tomar una decisión de ir por la principal o la que sea más próxima, ¿cierto? Pero que de alguna manera vaya acotando esa área de influencia a lo que corresponde al tipo de IMIP. ¿Sí? Exacto. Pasemos a la siguiente. Miren, aquí
en las medidas obligatorias un poco, y también aprovecharte de mencionar esto de las medidas adicionales que se llaman. Tal vez ahí complementar un poco lo que decía Paulina, en el sentido de tenemos que preocuparnos también de los peatones, ¿cierto? De esa mirada de que el peatón tiene hoy día la prioridad. Obviamente también ahí van a venir los ciclos, ¿cierto? El transporte público, y ahí empiezan a aparecer los otros modos, y también obviamente los vehículos motorizados privados. Entonces, el informe tiene que incluir diferentes medidas obligatorias que se establecen, y de alguna manera tienen que cumplir cada una con esas, con el foco de conceptos como la accesibilidad universal, el diseño ciclo inclusivo, el tema de las conexiones que permitan una buena capacidad vial, la integración con el espacio público, con el territorio también, y eso va un poco abarcando más allá de la calle como un punto de paso de flujo, ¿cierto? Entonces también hay que preocuparse de varias cosas que aparecen ahí, y por eso están estos puntos que menciona el decreto Supremo 30, donde hay que ir revisando cada uno de estos puntos al detalle, ¿cierto? De las propuestas, ¿cierto? Con las dimensiones, con los espesores, no solamente a nivel esquemático, ¿cierto? Esto tiene que estar en el informe, pero además se tiene que ver reflejado en los planos, ¿cierto? En el plano de mitigación. Entonces, a partir de cierta situación actual, ustedes proponen obviamente ahí después las mitigaciones. Ahora, lo que entendemos también, y ahí lo podemos profundizar en un ratito más con la discusión o de reflexiones, claro, cómo entender estas medidas adicionales, ¿cierto? Que también incluye el instrumento IMIP, y que se entienden como medidas que son necesarias para lograr las medidas obligatorias. Eso un poco entendemos que es el espíritu de esas medidas adicionales, y que de alguna manera, por ejemplo, si tengo que hacer una entrada, un acceso, pero eso de alguna manera es una medida obligatoria para mejorar la posibilidad de una maniobra, pero eso implica la necesidad, por ejemplo, de mejorar el radio de giro de una mediana, por ejemplo. Eso sería una medida adicional que es necesaria para cumplir la obligatoria, ¿cierto? Algo así es lo que entendemos nosotros, y eso nos podrían después igual corroborar el equipo del MTT, ¿cierto? Pero podemos ir discutiéndolo un poquito dependiendo cada una de las situaciones que se vayan generando luego. Claro, acá en este punto, personalmente, igual hay que ser criterioso, porque, por ejemplo, en el tema de la accesibilidad, esto es opinión personal, el tema de la accesibilidad no solamente es cumplir con los rebajes soleras, con la rampa, con el tema que la rampa tiene que tener dentro de un proyecto pasamanos, qué tipo de pasamanos, qué altura de pasamanos. Yo creo que más allá también viene el tema, porque el tema de la accesibilidad universal y para todos los peatones debe entregar, o sea, para todos los peatones debe entregar una continuidad, seguridad y autonomía en el trayecto. Entonces ahí también hay que reforzar el tema de las demarcaciones, el tema de la continuidad, retirar los obstáculos de las rutas peatonales, tratar que las bicicletas, porque igual el espacio de la acera no siempre son las mejores, tratar de la separación entre ciclistas y peatones, que los peatones lleguen al refugio peatonal con una buena iluminación, que la demarcación vial esté tanto de los peatones como los vehículos del transporte público y del transporte privado, la demarcación esté en excelentes condiciones de visibilidad, que las señales verticales estén limpias. Entonces va un poco más de decir, va más allá de decir, no, mira, acá está esta señalética, por ejemplo, de cruce peatonal y está bien. No, o sea, hay que empezar a analizar, hay que ver también los cruces peatonales, que no generemos conflictos. O sea, si me están diciendo que hay un cruce peatonal, que vamos a hacer un cruce peatonal, también tener el criterio de que estos cruces peatonales no interfieran o no provoquen un conflicto vehículo-peatón. Entonces, también hay que tener cuidado. Y considerando también, a partir de eso, viene la evaluación, ¿cierto? Y es un poco lo que mencionaba Paulina con el proceso de revisión de estos IMIP. Los días que significan, las personas que estarían involucradas, y un poco los tiempos que se tienen para
responder a las observaciones también. Eso es importante ir considerando también. Esta diapositiva muestra el caso de los IMIP básicos, y también tenemos, obviamente, como decía Paulina también ahí, más días para el caso de los IMIP intermedios y mayores, porque entendemos que tienen una complejidad mayor. ¿Ya? Ahí, por favor, reiteramos que apaguen los micrófonos quienes los tienen ahí encendidos, por favor. Así que eso por un lado. Y también ya un poco, no sé si ahí Paulina quisiera complementar algo, por último lo vamos reflexionando al final, pero aquí de la evaluación nos podemos saltar a las modificaciones, cuando se requiere un nuevo IMIP, cuando se requiere un IMIP complementario, y hay ciertas condiciones acá, ¿cierto? Dependiendo un poco si el proyecto requiere, no sé, dependiendo un poco de los flujos inducidos, si requiere una categoría superior, va a requerir entonces un IMIP nuevo, si es una modificación, ¿cierto?, menor, tal vez un IMIP complementario. Entonces ahí depende un poco de esas condiciones, cómo se va a ir estableciendo la necesidad de un nuevo IMIP o algo más complementario. ¿Ya? No sé si aquí, Paulina, quisieras comentar algo o profundizar algo puntual, o ya tal vez nos vamos un poco a la reflexión para ir generando ese espacio de discusión donde podamos compartir con quienes hoy día nos están acompañando aquí. Paulina dice que no tiene audio. Vamos. A ver. Déjame ver qué pasó. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Ya. En la PPT anterior de los IMIP básicos, solamente comentar y que después vamos a profundizar un poco ahí. Nosotros tenemos 2 días para revisar si se cumplen o no los antecedentes solicitados para una revisión de los IMIP básicos. Esos son 2 días que se llama de admisibilidad, y esos 2 días nosotros tenemos que entregar una respuesta. Generalmente, ¿qué nos ha pasado en el municipio junto con la directora de tránsito? Es que no vienen todos los antecedentes, o los antecedentes principales o primordiales que deben ingresar para poder comenzar a la revisión, no están bien ingresados, o mandan en vez de plano, mandan una foto. Entonces, esos problemas hemos tenido en ese punto. Pero también dejar claro que son 2 días. La Dirección de Tránsito tiene 2 días al momento que ustedes ingresan al sistema, que tenemos que revisar. Plazo para la admisibilidad. Perfecto. Y claro, y eso también se daría en uno como este, ¿cierto? Intermedios y mayores, también está ese plazo para revisar y hacer un check rápido de cuáles son los documentos necesarios y si están o no están, claro. Aunque aquí, claro, el revisor es directamente el Ceremi, y ahí se pasa a otro flujo de trabajo. Y puntualmente, acá, Paulina, decíamos esto de los nuevos IMIP y los IMIP complementarios, y cómo se puede entender un poco también eso. No sé si quisieras profundizar en algo aquí. ¿Estás con audio, Paulina? Ahora sí. Ahora. Sí. Quedé Disculpa callada. por la interrupción. No,
No, no, mira, sabes que este punto es un poquito extenso y también comentar de que este punto se va a tratar en el diplomado de la universidad, pero no, porque el otro punto amerita un poco más de tiempo, que son los problemas que nosotros desde el municipio hemos detectado. Perfecto, súper. Si quiere, podemos dejar este espacio para reflexión, identificando problemas, oportunidades. ¿Cómo tú crees, Paulina, que podemos ir mostrando eso? ¿Qué problemas, por ejemplo, crees tú que serían los que podríamos ir resolviendo, identificando? Y cómo también el IMIP es una oportunidad también. Es cómo podemos ir trabajando los desafíos en ese sentido. ¿Qué reflexión podríamos hacer aquí también? Y abrimos un poco también ahí después la palabra para que también se sume más gente. Y vamos a revisar ahí el chat de inmediato. Ya. Primero es contarle de que cuando la dirección de obra le dice a un particular, no en proyectos grandes, más en proyectos pequeños en la comuna, recordemos que la comuna que represento es rural, entonces van personas en particular y la dirección de tránsito, o sea, la dirección de obra, perdón, les dice, tiene que meterse a la plataforma que tiene que entregar un certificado SEI. Entonces, lo primero que se vienen a quejar a la dirección de tránsito puede ser, oiga, pero ¿cómo ingreso? ¿Dónde ingreso? ¿Qué hago? No entiendo, para mí es nuevo. O, por ejemplo, me puede decir, porque todo esto se tiene que ingresar, o sea, cuando uno ingresa a la plataforma, tiene que ingresar con clave única. Entonces, también otra pregunta es, no tengo clave única. ¿Hay otra alternativa? Entonces, ya son como esas preguntas que pueden ser como muy cotidianas, pueden ser como, oye, pero es como lógico, pero no es tan lógico, y sobre todo en comunas rurales. También yo creo que también falta información a la gente hay plataformas en YouTube que presentan también cómo ingresar a la plataforma CIEM. Hay también un tema de la metodología, del informe, que está súper bien explicado por Lorena Araya, del MTT. Entonces hay apoyo en las plataformas YouTube. Ahora también me dicen, bueno, pero es que yo me ingresé a la plataforma CIEM como un particular y no tengo idea qué llenar. Bueno, ahí hay hay una opción en la parte izquierda que si tú lo puedes visualizar, Sebastián, por favor, en la tercera PPT, que ahí, no, perdón, aquí en la lámina, acá en la tercera, la misma lámina, el tercer monito, o la tercera figura, ¿Aquí? que ahí se identifica todo, hay un listado en la plataforma CIEM que dice de que, oiga, usted me tiene que llenar este formulario para yo poder entregar un certificado, pero me tiene que llenar todos estos puntos. Lo otro es que algunos ya llenaron esta parte y van en la parte de cuando les piden también que el proyecto identifique su longitud y latitud. Me dicen, oiga, pero acá hay una opción que me tira al tiro porque yo no sé cuál es la latitud y la longitud. Y aquí el sistema me dice que me puede tirar a Google Maps. A veces puede que no resulte, pero uno se va directamente a Google Maps, digita la dirección y ahí sale también identificado la latitud y la longitud. Hay otro que me dice, oiga, pero yo no sé qué se trata de cuando me dicen extensión o desindicación. O me dicen, yo no tengo el rol. ¿Dónde puedo buscar el rol? Hay opciones en la plataforma, hay un link también en la plataforma. Y lo otro, lo más complejo es, ¿y si me equivoco? Por eso hay dos opciones. Hay dos opciones, que es del simulador y el otro de sacar el certificado. ¿Y cuáles son los desafíos? Es recoger esto. Y también acá el debate que se puede dar acá, recogerlo para mejorarlo. Acá hay un desafío, también hay lecciones aprendidas hasta el momento. Recuerden de que este sistema empezó ahora en noviembre del año pasado. Y también hay desafíos y también oportunidades en mejorar. Y cómo nosotros mejoramos desde las municipalidades. Que también MTT ha hecho, como yo les repetí, una labor maratónica
con todas las entidades, con los consultores, con mucha gente liderado por Lorena en temas de presentación y para entender esta nueva metodología, pero también yo creo que uno de los desafíos, oportunidades es que también los municipios empiecen también a retroalimentar de esto, para que todos a futuro estemos como en un mismo lenguaje de qué es lo que está pidiendo la dirección de obra al presentar un proyecto. Eso, Sebastián. Y yo creo que súper interesante, Paulina, también, me rescato también en particular lo que tú decías de cómo podemos generar más redes. O sea, que alguien de alguna ciudad, de alguna comuna pueda plantear un desafío y lo recoge incluso otra comuna y diga, mira, yo lo estoy resolviendo así, podamos generar protocolos, oportunidades, y un poquito también recordando lo que mencionamos al principio, y con esto cerramos un poco y abrimos el debate a quienes nos están acompañando, pero junto con darte las gracias, Paulina, de poder acompañarnos en esta oportunidad y discutir cada uno de estos puntos que nos parecen súper interesantes. Yo creo que desde la academia, yo creo que tenemos esta oportunidad que hablábamos al principio, ¿cierto? O sea, cómo podemos generar programas, cursos, diplomados en este caso, este diplomado de movilidad y territorio que va a hablar de los IMIP, de cómo diseñar espacios que efectivamente den seguridad al peatón, por ejemplo, o cómo se integra al territorio, o cómo generamos, no sé, alguna metodología de análisis integral de estos espacios. Yo creo que los instrumentos que de repente son muy rígidos, como los de planificación urbana, cuestan mucho, ¿cierto?, llevarlo, ¿cierto?, algo tan dinámico como es la ciudad, ¿cierto?, que cambia a cada momento. Entonces, yo creo que el IMIP es una oportunidad que tal vez nosotros desde la academia podemos reforzar, por ejemplo, y actualizar conocimiento, actualizar herramientas, profundizar en cada una de estas cosas, y ahí también hacemos esa invitación de esta charla en el contexto un poco de este diplomado que vamos a partir ahora el 16 de agosto. Y la gracia es un poco eso, o sea, como es online, podemos conectarnos desde cualquier parte del territorio, ¿cierto? Así que también ahí cada uno de ustedes también bienvenido y ojalá se entusiasmen y se suman a esta iniciativa. Así que bueno, abramos la discusión, vamos a revisar un poco los chats, el chat ahí si hay algún comentario, alguna cosa. Creo que sé que tuvimos algunos problemas de audio, les pedimos disculpas por eso. Podemos compartir la presentación, no hay problema. No sé si alguien quisiera comentar algo puntual, algo que vayamos generando como discusión. Gente del MTT que quisiera profundizar algo, ahí Oriana, ¿sí? Adelante, Oriana. Déjame. Ahí vamos a activar el audio de Oriana. A ver qué pasa. Audio. Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí. Hola, adelante, ¿cómo Oriana. están? Bien, ¿y tú? Sí. Buenas tardes, los felicito por la iniciativa. Hola Paulina, tanto tiempo. Miren, yo solamente les quiero comentar desde la mirada, me parece súper interesante tener la mirada desde el punto de vista académico, pero también me parece importante, yo soy parte de los AOC, trabajo en el Servio de Región Valparaíso. Entonces, el tema de la normativa y todas las nuevas normativas tienen un proceso efectivamente de aprendizaje y transición. Entonces, es súper importante tener la mirada exterior del cliente que presenta el proyecto al trabajo público y a nosotros revisores, ¿cierto? Como tener la mirada también pública en el sentido del producto y que se va obteniendo. ¿Ya? Entonces yo solamente quiero, porque podría dar para largo, para un foro, ¿cierto? Pero quiero puntualizar 4 cosas respecto a las medidas adicionales que se planteó,
Básicamente, la mirada, al menos que tenemos parte de los AOC en la revisión, es que las obligatorias son medidas que son esencialmente muy comunes en los proyectos, pero las adicionales son las que nos resguardan esencialmente la seguridad vial desde el punto de vista del proyecto específico. Entonces, en algunos proyectos tenemos más medidas adicionales que obligatorias, ¿se fijan? Y al revés, porque depende, cada caso es un caso y ahí está la expertise y las competencias del proyectista, en este caso del proyecto IMIP, ¿ya? Es el primer punto. El segundo punto como recomendación general, ¿cierto? Y aquí el sistema no hace diferencia, todos sabemos, los que están en un acercamiento a la norma, que afecta a proyectos públicos, privados, urbanos y rurales. Pero no se hace la diferencia entre los proyectos públicos y los proyectos privados. Y en el caso de los proyectos públicos, rigen normativas internas en cada ministerio, ¿ya? Y esto es particularmente relevante porque en el Ministerio de Vivienda, al cual yo pertenezco, están los proyectos de subsidio. Entonces, y son postulados. Y ahí rigen otros decretos supremos, el 19, el 49, que son del Ministerio de Vivienda. ¿Por qué explico esto? Para que tengan la mirada que no está explícitamente puesta en la norma, que desde el punto de vista jurídico es la superposición de normativa. O sea, el AOC Serviu revisa un proyecto de subsidio mirando primero como base lo que es la postulación. Y porque eso define y va a dar características al proyecto IMIF, en el caso que sea pertinente presentar un IMIF. ¿Esto por qué se aplica? Porque es esencial que en los proyectos se haga la coordinación entre el proyectista vial y el proyectista IMIF. Eso es un poco hacerle la alerta, porque lo que hemos observado en los proyectos de subsidio es que existe una discordancia, una separación. Entonces manda el proyecto de postulación de subsidio donde ubican los estacionamientos para discapacitados, y eso se tiene que replicar en el IMIP. No es el acomodo que genere el proyectista de flujo, ¿ya? Finalmente, lo último es que en el fondo también mencionar como un primer acercamiento que se publicaron las fichas que no se hicieron mención, que también están en la página del Ministerio de Transporte, pero se hace mucha referencia a caminos públicos y carreteras. Y nosotros como Ministerio de Vivienda Regional estamos haciendo unas precisiones, porque en el área urbana no hay caminos públicos. Entonces, los criterios, algunos son aplicables y otros no son aplicables en cuanto a las fichas, que son 26 fichas que están, como les digo, se adjuntaron, debe haber sido hace como un mes en la normativa, y que están en la misma página en que ustedes encuentran toda la normativa del MTT, la Subtrans, en el icono ley de aporte. Eso era lo que yo quería comentar en términos generales, y señalarles que el trabajo de implementar esta ley es tan importante para ustedes como para nosotros que somos los revisores. Es un trabajo en conjunto, también de aprendizaje. Así que nosotros como público estamos haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante esto, porque entendemos que detrás de cada proyecto hay empleo. ¿Ya? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Oriana. Súper interesante lo que nos aporta a la discusión. Así que también ahí lo dejamos registrado. También está Guillermo, que tiene la mano ahí levantada. Vamos a habilitarle el audio. Así que adelante, Guillermo. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Mi nombre es Guillermo Cuello, trabajo acá en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de La Serena. Quería hacer una consulta. Lo que ocurre, bueno, el día de hoy ingresó un proyecto de seguridad vial de una constructora, bueno, que está consciente de la implementación del sistema SEM, y adjunta el permiso de edificación, el cual corresponde al 2021, pero de abril, fecha anterior a la implementación del OIMIP. Nosotros tendríamos que sí o sí exigirle ese certificado que está exento, o solamente al visualizar el certificado que muestra que es una fecha anterior a la implementación del sistema no sería necesario. Es una muy buena pregunta, Guillermo.
No sé si quisiera responder Paulina, déjame, o de pronto, déjame ver, ahí estoy pidiendo reactivar el audio de Paulina, si quisiera profundizar. Estamos viendo. No te deja, Paulina, reactivar, no. No sé si ahí también Lorena Lorena Araya, también si quisiera, vamos a ver si contigo, Lorena, ahí funciona. Hola, ahora sí. Hola, Lorena, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Podría repetir nuevamente? Porque me quedo con un... justo no Sí, alcancé a repetir la hacer- pregunta, Guillermo, yo te ayudo a reactivar el audio ahí. Hola, buenas. El día de hoy nos ingresó una constructora, bueno, una carta físicamente y un plano de seguridad vial y además su permiso de edificación, el cual el permiso de edificación es de abril del 2021, fecha anterior a la implementación de los CIMIP. Nosotros como Dirección de Tránsito tendríamos que exigirle ese certificado que dice que están exentos, que se solicita en la plataforma del SEIMS, o solamente ya con visualizar que el certificado es del 2021 de una fecha anterior a la implementación del SEIMS, ¿no sería necesario pedírselo? Claro, en primer lugar, tiene un permiso de edificación abril 2021, ¿cierto? Por lo tanto, en realidad el proyecto ya está autorizado por el DOM de acuerdo a la normativa vigente en ese entonces. Eso significa que estaba con ACE2 o IDD proyectado. Mencionar además que el proyecto que están ingresando no tenía ni informe vial básico ni ACE2. Ya, por lo tanto no tenía nada, pero sí cumplía con la ordenanza general de construcción, dado que el permiso de edificación se lo otorgaron, ¿cierto? Sí, correcto. Ya. Entonces yo me imagino que el director de obras municipales solicita alguna apreciación o alguna visión de parte de la Dirección de Tránsito desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿cierto? Me imagino que eso. Sí. Y solicita a ustedes como la revisión. Correcto. Ahora, esto es algo interno, efectivamente ustedes no podrían exigirle ni que ingrese al SEIM porque no hay ninguna modificación, sino simplemente está en el proceso, me imagino, en el proceso de construcción o en el proceso de recepción. Correcto. ¿En qué proceso está en este momento? Disculpe, en proceso ya para ejecutar. Para ejecutar. Sí. Ya, y la solicitud que les hacen ustedes es un tema para la construcción. Como Dirección de Tránsito nos están solicitando la aprobación del proyecto de señalización y demarcación del loteo. Ya. Del loteo. Sí, son como 24 casas, me parece. Ya, y solamente tienen permiso. Entonces, ahí hay dos cosas importantes. Cuando es loteo, lo primero que se queda con la visión de que si ese loteo, porque generalmente los loteos son un predio, ¿cierto? Algo que viene de un gran lote. Entonces, lo que sí ustedes tienen que revisar, si en el permiso de edificación se estipula del loteo autorizado por la dirección, o sea, hay un gran lote que se lotea, y el que ustedes le están presentando es uno de los predios resultantes, pongámosle, o los del loteo. Sí, tuvo etapas anteriores que ya fueron recepcionadas. Por supuesto, ya. Por lo tanto, este es una parte de ese chiquitito, ¿cierto? Sí. Y me imagino que en esa oportunidad ustedes también vieron el plan de señalización y la demarcación correspondiente. Sí. Ya, entonces, hoy en día, ese proceso ustedes tienen que continuarlo porque corresponde a un proyecto que ya tiene, o la autorización fue anterior, digamos, al tema de la implementación del sistema de evaluación de impacto en la movilidad. Por lo tanto, no podrían ustedes exigirlo. Ya. Y en el cabe caso señalar que sí, este proyecto le afecta el tema, no le afecta, sino que tiene que, cuando la recepción, tiene que pagar o entregar, digamos, el tema del aporte en dinero que le correspondería a ese lote. Porque la ley de la parte de aporte se implementó en noviembre del 2020. Esa es la diferencia, digamos, del proyecto.
Nada, correcto. Y disculpe, y esto también aplicaría porque también nos presentaron un proyecto de seguridad vial por unos departamentos que justamente ya están construyendo. Y también el permiso de edificación es anterior a la fecha de la implementación del CEN. Pero está en construcción. No hay construcción. proceso de modificación ni nada. No. Ya. También sería lo mismo. Lo que sí hay que tener un cuidado cuando usted observe de que el proyecto está haciendo alguna modificación o ampliación, eso le corresponde ingresar al sistema. Nosotros, ¿cómo podríamos identificar, por ejemplo, acá me apuntó solamente el permiso de edificación, pero yo cómo puedo saber si ellos anteriormente tuvieron alguna modificación? Tendría que preguntarle directamente a la dirección de obra del municipio, Sí, ¿cierto? Sí, directamente tú puedes concurrir a la dirección de obras municipales para que te brindan los antecedentes de la carpeta, digamos, de ese proyecto. Y es muy interesante porque yo creo que ahí ustedes puedan darse cuenta si es que, por ejemplo, ese lote que tú estás planteando realmente es parte o no del gran lote que se te dio a actuar. Porque lo que nosotros estamos detectando, bueno, ustedes saben que siempre estamos expertos en buscar las maneras de hacerlo. Estamos detectando que muchos se están presentando estos grandes lotes, los subdividen y no hacen el tema del procedimiento del loteo como corresponde y están presentando estos proyectos resultantes, pero en menor tamaño. Y entonces van a la municipalidad y solicitan, digamos, la construcción, pero lo están haciendo ya sea con un permiso anterior o también solicitan una modificación. Y ahí es donde a veces confunden a las direcciones de obra en el sentido de que no, si esto ya tiene un permiso de edificación, no requiere nada. Pero ojo, cuando cualquier modificación, la mínima que sea, debe ingresar al sistema de evaluación de impacto en la movilidad. Ya, ok, me quedó muy claro. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Qué? Muchas gracias Lorena, muchas gracias Guillermo por ahí intercambiar diferentes miradas, ¿cierto? Y incluso una reflexión de este tipo de actividades me hace pensar esta posibilidad que Guillermo pudiera conversar directamente con Lorena y viceversa, y yo creo que eso es un poco también la oportunidad que nos da la academia de poder conectar espacios, ¿cierto? Así que yo feliz también en ese sentido de poder generar esta instancia. Ahí no sé si, a ver en el chat, ¿sí? Alguien, dale Paulina, ¿sí? Sí, es que iba a complementar muchas gracias Lorena por apoyarnos, que también hay otros casos que por ejemplo, conjuntos habitacionales modifican, por ejemplo, sus números de casa y hay un EISTU aprobado hace bastante años, pero las medidas de mitigación están en un sector que ahora está intervenido por otro ente que, por ejemplo, en este caso es MOP. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que hay que hacer? Es conversar con la Seremi Transporte y referirse al párrafo 2 y el párrafo 3 del decreto 30, que también llama a esos casos y qué se puede hacer. Eso, Sebastián. Excelente también, Paulina, complementando eso. Aquí también Mauricio nos hace una pregunta también. Dice, está asociada a cómo los municipios, el ministerio y entidades de gobierno fomentará la formación de nuevos ingenieros de transporte en el país, porque como se implementarán nuevos procesos, habrá una demanda de expertos en el país, y obviamente eso de alguna manera hay que ir apoyándolo, ¿cierto? Hay que ir formando esos ingenieros. Quiero como también aprovechar esta oportunidad de Mauricio en mencionar una cosa adicional que también es importante hacerla notar. Como dijo Paulina en la presentación, va a existir un registro, ¿cierto?, de consultores. Ese registro de consultores tiene que estar de alguna manera certificado, ¿cierto?, en el sentido de que tiene que incorporar una serie de antecedentes la persona que quiera certificarse, para poder cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo, tener experiencia no menor a 3 años de revisión o de desarrollo de este tipo de proyectos de ingeniería de transporte en general, y también tener y aquí esto es clave, que un poco lo que también Mauricio apunta, también para certificarse tiene que tener
una especialización en transporte en el sentido de mostrar, por ejemplo, un postítulo o un magíster o directamente una carrera probablemente tal de ingeniero civil en transporte o algo así. Entonces, yo creo que esto es clave porque justamente nosotros, un poco apuntando también desde la academia con este diplomado, el paso siguiente es la apertura que el próximo año vamos a hacer de el magíster de ingeniería de transporte, lo vamos a reestructurar, es un magíster que ya viene de hace varios años, pero que esta es una oportunidad también, o sea, el IMIP gatilla también la necesidad de que la academia forme de alguna manera o entregue oportunidades de capacitación que les permitan a los consultores también poder optar por estos títulos que obviamente con nuevos conocimientos, nuevas herramientas, pueden hacer al final, como dice Mauricio, estar más preparados para estos procesos, ¿cierto? Entonces, este magíster, por ejemplo, va a incluir la posibilidad de, claro, hacerlo 2 años, pero también una salida intermedia de un postítulo en ingeniería de transporte, que va a durar 1 año. Entonces eso también va a generar una oportunidad para quienes quieran certificarse, puedan tener una oportunidad de capacitarse en ciertos puntos, ¿cierto? En ciertas cosas, como decía, herramientas, conocimiento, y de alguna manera complementar eso con la experiencia de cada uno, ¿cierto? Que viene tomando desde mucho antes, ¿cierto? Así que eso por mi parte podría complementar, y gracias Mauricio por hacer ver esa pregunta. No sé si Paulina ahí quisiera complementar algo más, o alguien más. Bueno, está Homero, ¿cierto? Y Mauricio también, que está levantando la mano, así que no sé si ahí vamos a darle el espacio a Homero, que había levantado la mano primero. Sí, adelante Homero, sí. Mira ahí. Tú me avisas, Homero, si... No, espérame. Ahí sí. ¿Ahí? Ahí sí, perfecto. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Hola, Sí. hola, buenas tardes. Tengo una consulta para Lorena. Tengo una duda con cómo se puede solicitar o qué documentos están emitiendo en el sistema de evaluación de impacto en movilidad cuando todavía el proyecto está en trámite, está cumpliendo con los plazos, pero necesitan acreditar ante la dirección de obra que efectivamente todavía está en el sistema este proyecto, que es de acuerdo a lo que aparece en la ordenanza general. Veamos si Lorena está por ahí. Lorena Araya. Lorena, ¿estás? Parece que... Me parece, Homero, que no está. O no sé si hay alguien del sistema de evaluación que pueda aclarar cómo se solicita este documento o qué documento están emitiendo al respecto. Sí, no sé si hay alguien, tal vez Homero puede repetir la pregunta, tal vez, si alguien, sí, si puede repetir la pregunta o formularla en el chat, tal vez, si te parece, por si alguien quisiera... Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Te parece? La voy a formular en el chat para ver si alguien puede dar respuesta. Sí, gracias. Perfecto. No hay problema. Sí, y ahí Mauricio también, adelante, me avisa si puedes activar tu audio. A ver. Vamos a solicitar reactivar ahí. Aún no, déjame ver. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Hola Mauricio. Soy titulado del año 2021 de la carrera de Ingeniería de Transporte. Yo específicamente el 2019 egresé de la carrera y por temas de COVID he estado trabajando en algo que es un poco diferente a lo que es el transporte. Mi inquietud es relacionado con en este caso, como usted dice, son 3 años que estuve investigando lo que es todo el tema de la consultoría. O sea, para ser consultor tiene que tener 3 años en este caso en experiencia comprobable, lo que es trabajo relacionado con los IMIB o algo parecido. Mi pregunta es,
cómo en este caso la vinculación del medio que tiene que tener la carrera de Ingeniería de Transporte junto a la de Construcción va a abrir nuevos cupos en este caso para ingenieros que hace poco han tenido su título hace muy poco. En este caso yo me titulé en el 2021 y me ha sido un poco complicado encontrar trabajo relacionado en este caso a empresas consultoras que tengan que ver todo con estos estudios. Entonces quería saber también cómo en este caso las municipalidades o en este caso el ministerio va a incentivar en este caso la formación de nuevos ingenieros que en este caso para mí es como algo nuevo, que en la carrera tuvimos algo como aproximado a lo que es la formación de los conocimientos de urbanismo, pero no en este caso relacionado a lo que es el uso y la creación de nuevos proyectos de mitigación. Lo que yo podría, desde una aclaración tal vez, Mauricio, y que pudiera ayudar a generar ese desarrollo y esa experiencia, podría comentar es que recuerda que el IMIP básico no requiere de esa certificación. O sea, tú podrías perfectamente especializarte en IMIP básico, en ir desarrollando proyectos en paralelo, no necesariamente proyectos IMIP intermedios, ¿cierto? Mayores, que sí son los que te pide esta certificación y este registro de consultores. Pero si tú, por ejemplo, te acercas, por ejemplo, a una inmobiliaria o desde el sector público y vas generando estos estudios, ¿cierto? Estos informes estos informes IMIP, perfectamente puedes recoger todos los que son básicos y que de alguna manera eso no requieren de ese certificado, y con eso te va llenando esos 3 años también, si es que podía ser un camino. Ahora, obviamente, en paralelo pueden ser otros proyectos también, no necesariamente son esos 3 años de proyectos de IMIP. Ojo con eso, yo ahí entiendo que son 3 años de proyectos de ingeniería de transporte, no necesariamente esos 3 años de proyectos de IMIP, porque se entiende incluso que obviamente este es un instrumento nuevo y antes estaban los EISTU, entonces es un cambio un poco en la mirada, ¿cierto? Pero ahí por ahí puedo yo aportar. No sé si ahí alguien más quisiera complementar, o alguien incluso del Ministerio de Transporte quisiera complementar, o algún municipio que quisiera también agregar algo, un poco apuntando a la pregunta de Mauricio. Tal vez, Dani, si quieres eso, ¿sí? Adelante ahí para complementar esa pregunta. Vamos a activarte tu audio, vamos a ver si funciona aquí. Espera un ratito. Sí. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo soy Dani Campuzano, de la Seremía de Coquimbo, La Serena. Perfecto. Y yo soy profesional de apoyo acá en la Seremía y soy el que veo los IMIP. Le voy a contestar la primera pregunta con el tema de los certificados para acreditar el proceso del proyecto ante las DOM. Es una pregunta recurrente y es algo recurrente que ocurre por los plazos de las DOM, que yo encuentro que también tenemos una falencia ahí de no tener una comunicación con ellos, en indicarle que el IMIP básico tiene un tiempo de proceso y el intermedio y el mayor tienen un tiempo de proceso. O sea, el intermedio y el mayor dentro de los 120 días no va a estar aprobado, siempre y cuando ese proyecto no tenga prórroga, que la prórroga se puede solicitar por el consultor o por la misma organismos de la ventanilla única, y eso va a significar 30 días más adicionales. O sea, estamos hablando de 180 días así como en lo más crítico. Pero cada vez que va avanzando el proceso, se genera una resolución con las observaciones. Y esa resolución es el único certificado que el IMIP puede ser como un respaldo al avance del proceso. Eso
poco lo que preguntó Mauricio, parece. Y en el tema de la experiencia, sí, efectivamente, como se inició el RECIMIT, que son donde se tienen que acreditar las consultoras y los consultores, en su mayoría tuvieron que acreditar experiencia de los EITU y los IBB de los últimos 3 años que hayan ingresado a la MTT procesos de evaluación de esos estudios. También se vio el tema de que tenían que acreditar para los ingenieros civiles una experiencia en tránsito, como un posgrado, un postítulo, alguna otra evaluación educativa que pueda evaluar o avalar esa experiencia. Ahora con los IMIT es más fácil de poder tener una regulación con el tema de las experiencias, porque como van creando registrados, y por ejemplo en el básico cualquier persona natural lo puede presentar, eso va a tener que ir ganando experiencia para poder demostrar que puede ser una persona que puede evaluar, modelar o proyectar un proyecto de impacto a la movilidad o impacto urbano en donde se esté generando un proyecto. Eso es un poco lo que podía aportar a lo que estaban conversando. Muchas gracias, Dani. Muy interesante lo que menciona y ahí responde un poquito también a lo que Homero preguntaba, ¿cierto? Así que... De la presentación, para que quede un poco claro de los modelamientos, cuando se tiene que hacer, dijeron parte de la presentación que tenía que ser los primeros 2 puntos cercanos o el envolvimiento de un IMIT mayor, pero también si no tiene, para los rurales, por ejemplo, decía 500 metros, pero también se da el caso que quedan semirurales y los 500 metros al final no son 500 metros, son más que eso. Lo que hay que modelar es al primer espacio público, el espacio público como un punto de referencia, puede ser el primer paradero de locomoción colectiva que tenga el proyecto más cercano. Ese se tiene que hacer el acercamiento para el modelamiento. Recuerden que el básico no necesita un estudio de ¿cómo se dice?, de conteo de intersección. Solamente el intermedio y el mayor, para que no se enreden con esa parte. Y lo otro es muy importante, que también hay que colocar un criterio, porque antes había un estudio que era criterioso o riguroso o cronológico de cómo se forma un IMIT y cómo se forma, o sea, un EITU y un IBB. Como ahora todos están haciendo la interpretación del decreto 30, yo he tenido, por ejemplo, como he observado, yo llevo ya 26 proyectos en observación, he tenido que ir colocándole que se vayan colocando, y los informes se vayan haciendo con la cronología que tiene el decreto. Y el decreto es clarísimo en la cronología cómo se tiene que formar un proyecto. Sí, eso también es muy interesante, Dani, también en el sentido de ir generando una estructura que permita hacer más fácil también la revisión de los proyectos y que incluso una forma distinta de presentar los proyectos, incluso la coherencia entre el informe y los planos, por ejemplo, que es algo que nos ha pasado también a nosotros cuando hemos participado de MIP, esa dificultad de repente, claro, tener el informe, está todo explicado ahí, pero muchas veces nos olvidamos de poner el detalle en el plano y algo que se nos escapa. Y eso es súper importante para que el revisor al final con el plano vaya mirando claramente cada punto ahí. ¿Sí? ¿Quiere agregar algo, Dani? Sí, adelante. Espera que está sin audio ahí. Déjame habilitarte. Ahí sí. Es importante lo que dijo usted, el tema del modelamiento para poder revisar. Están las fichas complementarias son clarísimas de cómo ir haciendo la estructuración desde el paso a paso, pero se olvidan de que existe el plano de catastro, existe el plano después con el proyecto ya ingresado al plano de catastro, pero las fichas complementarias también tienen que estar indicadas en el plano. O sea, por ejemplo, el punto 1, que es almacenamiento,
tiene que estar indicado en el plano, que tiene que estipular los 5 metros, los 5 metros 50, la entrada independiente de los vehículos con los peatones, tiene que estar claramente, por ejemplo, para un colegio, la visibilidad, los pasos peatonales para los estudiantes, los encajonamientos para el dejar y tomar pasajeros. Eso es muy sencillo colocar en un papel y escribir cumple, cumple, cumple. Para mí, cuando yo reviso, para mí no está cumpliendo, porque no me lo está demostrando cómo lo va a hacer, porque la única posibilidad que tenemos nosotros es ver el KMZ que me dice exactamente dónde está aplicando las fichas complementarias. Sí, exacto. Está también ahí Bárbara, que había dejado la mano levantada. No sé si Bárbara quiere agregar algo a lo que estaba diciendo Dani o es algo distinto. Así que, y después también estaba, si no me equivoco, Felipe Ubeda también, que quería mencionar algo. Así que vamos a ver si es que ahí se activa el audio de Bárbara y déjenme y activar el audio de Bárbara y le damos la palabra a ella. Parece que estoy teniendo algún problema con el audio de Bárbara. No sé si Bárbara no te permite activar el audio. Ah, perfecto. A ver, déjenme. Déjenme ver. Por mientras, si quieres, Bárbara, que estoy solucionando el problema, si quieres, por mientras puedes escribirnos algo por el chat, tal vez, yo te puedo mencionar. Entonces ahí estamos esperando. Si la normativa IMIP se relaciona de alguna manera, dice Bárbara, con la normativa ambiental. Buena pregunta. El básico, claro, ahí el básico no necesita conteo vehicular, dice Dani también, reafirmando lo anterior, pero ahí, claro, Bárbara preguntaba sobre el tema ambiental, de qué manera se refleja en los IMIP. Yo entiendo que puedo aportar un poquito desde la mirada de, claro, en un IMIP básico, tú no haces un análisis de contaminación, el IMIP básico no se preocupa, no llega a ese alcance. De alguna manera, el IMIP intermedio o el IMIP mayor, al hacer cierta modelación, claro, ahí lo que se ve es un poco el impacto de flujo, ¿cierto? Y cómo cambia un poquito las capacidades y cosas así, pero tampoco hace un análisis de contaminación o de alguna otra cosa. No sé a qué te referías de ambiental, si estoy interpretando bien que ambiental te refiere a contaminación principalmente, o a ruidos, porque eso no lo incorpora aquí en el IMIP directamente. Ah, no. IMIP en humedales y cosas así. Bueno, de alguna manera, ahí Dani quiere agregar algo, ¿sí? Adelante. Déjame activar a ver si con Dani me resulta. Ahí sí resulta el audio con Dani. Sí, mira, yo tengo el caso acá, que tres proyectos que se presentaron al costado de donde desemboca el río Elqui, y esos fueron rechazados y se van a evaluación de impacto ambiental. Lo que dice ella sí tiene correlación, porque cuando uno hace el análisis del proyecto, donde tiene que hacer, donde el desarrollo del proyecto en la parte de los predial, que se llama, uno tiene que tener cuidado dónde va a estar ubicado el proyecto. Primero, también tiene que aplicar ambiental en ese minuto, porque el proyecto tiene que uno no evaluarlo solamente porque tiene modos, sino también tiene que evaluarlo por donde está su ubicación. Por eso, dentro de la parte del decreto 30, habla de que tiene que ser claramente el entorno predial del proyecto. Y con eso uno puede objetar o puede opinar sobre ese proyecto, cómo va a ser mitigado. Recuerde que todas las mitigaciones no son solamente para el tema de tráfico, también son todos los modos
y uno de los modos más importantes es el peatón, y uno de los modos más importantes es cómo va a convivir ese proyecto donde va a ser encajonado o construido con respecto a lo que tiene alrededor. O sea, el crecimiento urbanístico tiene que tener una claridad de anchos de calle, de afluencia de calle, tiene que salir de la salida a la entrada. Entonces, hay que verificar primero todas esas cosas antes de empezar a estudiar el proyecto, porque ahí uno tiene la instancia de poder rechazarlo inmediatamente. Dani, una precisión de lo que pregunta Bárbara también. Ella dice, si al final entonces es requisito para aprobar un IMIP tener la evaluación ambiental de un proyecto. Sí, es requisito porque los proyectos cuando impactan en la parte ambiental, sí es requisito tener aprobado primero el impacto ambiental y después entra evaluación. Yo, por ejemplo, he tenido reunirme con municipalidades, con los planos reguladores, porque los planos reguladores tienen una proyección y también, ojo, que hay que tener claro que los planos reguladores, cuando tienen esa proyección, también hay que considerarlo en la evaluación del proyecto, porque no se puede actualizar un proyecto sin pensar en los crecimientos de la ciudad va creciendo y uno tiene que ir, va a ir impactando la parte ambiental. Entonces, por eso es importante saberlo desde un principio, cuánto va a ser el alcance de ese impacto. Ahora, tal vez solo para precisar un poquito más, Dani, para a ver si podemos ayudar más a Bárbara. El mismo instrumento IMIP no se hace cargo de la parte ambiental, ¿cierto? Solo para que ella también... Pero es un anexo, no se hace cargo, pero sí hace como requisito tener el anexo de una aprobación ambiental. Ya, eso, para que ella también lo entienda bien, que claro, que no es parte de la metodología probablemente tal del SEIM, no entrega así un detalle puntual, pero sí eso que tú dices, Dani, de claro, un anexo o la necesidad de... Mira, ahí también Juan Carlos Benavente dice, ¿dónde se especifica eso en el DS30? Mira, han salido hartas cosas interesantes ahí para ir... claro, ahí dice... Claro, evaluación ambiental, ya sea ruido, flora, fauna, etc. Es un tema que podría ahí ser interesante de complementar. Por mientras que buscamos eso, le doy el pase a Felipe. Capítulo 2, en el artículo 2.1.2, donde están los contenidos, se tiene que ir al esquema de proyecto, que es el C, y el E, que es las áreas de influencia. Ahí tiene que ver esos temas de impacto. Ahí lo noté en el chat. Perfecto, Dani, muchas gracias. Súper. Y por mientras le vamos a dar la palabra a Felipe Uveda, si él me había pedido por chat comentar algo, vamos a ver si es que nos resulta el audio en este caso, y le damos la... Sí, se me escucha ahí, sí. Ahí está Felipe, Sí. dale nomás. Ya, iba a complementar un poco una orientación a Mauricio, pero antes, lo que estaban comentando del estudio de impacto ambiental, claro, uno tiene que ver con el EIA y el otro con el DIA. En la declaración de impacto ambiental ahí no es necesario, a lo mejor que venga en el anexo el estudio de impacto vial, sí, con el EIA. Pero como se señalaba, son de cierta forma dentro de la carpeta necesaria que se presenta en la DOM, van por carriles separados, la aprobación de los mismos, ¿ya? Como se señaló justamente en el chat, son dos estudios aparte, de cierta forma. Ahora, referente a Mauricio, bueno, yo también soy exalumno de la Escuela de Ingeniería en Transporte y dentro de lo que entendí, él, claro, quiere enfocarse a lo mejor en una consultoría como independiente y todo, y la recomendación es que a lo mejor haga un barrido, como señalabas tú, en cuanto a inmobiliaria, direcciones de tránsito, porque la verdad que al ser un tema nuevo, existe harto desconocimiento y falta de profesionales en las municipalidades sobre todo. Entonces, ellos se han visto de cierta forma un poco preocupados porque esto es netamente técnico y a lo mejor ciertas direcciones no tienen los equipos necesarios para generar las revisiones del estudio, de la normativa. Entonces, por ahí puede generarse alguna oportunidad en cuanto a una prestación de servicio o algo por el estilo. Entonces también ahí, Mauricio, la recomendación es como que empezara un poco a recorrer estas municipalidades
en búsqueda a lo mejor de alguna oportunidad de trabajo en cuanto a una asesoría. Entonces, por ese lado también ahí con el tiempo puede ir generándose cierta experiencia que después te permite ir escalando a una consultoría mayor. Y lo otro también es recorrer lo que es las consultoras. Pues, si bien está el registro de consultores, también está la oportunidad de ir ofreciendo los servicios a cada una de ellas, porque también se le ha generado una demanda importante en cuanto a este tipo de proyectos. Entonces también hay una necesidad de parte de ella de ir contratando ingenieros en transporte o afines, especialistas en la materia. Entonces esa es la recomendación. Perfecto, Felipe. Muchas gracias por apoyar ahí también a Mauricio y por esta posibilidad, claro, de camino. Y interesante también lo que tú decías, claro, que al final el IMIB, y esta es una reflexión también interesante de generar, que al final es un instrumento, ¿cierto? Una manera, ¿cierto?, de poder registrar, ¿cierto?, y analizar los impactos que genera un proyecto como los que estamos conversando, y son necesarios justamente para obtener el permiso de obra, ¿cierto? Y qué importante es, algo lo hemos comentado en otros momentos con otras personas, y recojo un poco esa experiencia de esas personas que nos han comentado, que qué importante es tener un proceso lo más rápido posible, lo más limpio posible, tener acordado criterios comunes, tener la preparación suficiente para hacer buenos informes, etcétera, esa experiencia que se habla, porque al final, si no, estamos parando permisos de edificación al final. Entonces, al final, y eso genera obviamente problemas a la empresa, o al sector público que tiene que construir, tiene que hacer proyectos, y eso genera obviamente la dificultad de generar empleo, etcétera. Entonces, podemos llegar a desencadenar una lentitud, obviamente, en el desarrollo inmobiliario, o en la posibilidad de que se generen viviendas tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces yo creo que es un desafío importante de poder tener este tipo de instancias para poder generar este tipo de conversaciones. Se pueden resolver dudas, se pueden generar posibilidades de aproximación de conceptos nuevos, de nuevos cursos, nuevos diplomados, como hablábamos, magíster potenciales, y que ustedes también tengan la posibilidad de generar redes, que aquí se puedan conocer, que puedan intercambiar contactos, y que después a futuro puedan conocerse personalmente, ¿cierto? Y puedan establecer conexiones profesionales. Así que yo muy encantado con esta posibilidad de estar aquí conectado con cada uno y cada una de ustedes. Y bueno, y para ir cerrando un poco también por el tiempo, quiero agradecer en especial también a Paulina, que accedió a poder estar aquí con nosotros. Aquí, bueno, un contacto, si me pueden dar una recomendación de contacto, estoy interesado todo. Claro, aquí más personas nos hablan ahí por el chat, ¿cierto? Y bueno, cualquier cosa, acuérdense que mi correo, por ejemplo, yo puedo canalizar, o más gente, si quieren, pueden canalizar a través mío, es sebastian.seriani@pucb.cl. Ahí les dejo mi correo, cualquier cosa nos pueden escribir, y de ahí también Dani manda su celular, su contacto también, así que agradecido también por eso, y generar este tipo de espacios también para que, como decíamos, ustedes también se vayan conociendo y se planteen situaciones donde se puedan ir resolviendo también, como se conversó ahora. Así que eso, quedamos hasta acá. Como les digo, les agradezco a cada uno de ustedes por estar aquí, y esperemos vernos en una próxima oportunidad. Así que, muchas gracias, nos vemos. Chao, chao.